Hola, buen día. El día de hoy estamos aquí en la cueva de Adulam, un día más por la gracia de Dios. Le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos visitan, se han tomado el tiempo para darle clic ahí al espacio y abrirnos y escucharnos. Y aquellos que nos visitan por primera vez, les invitamos a permanecer con nosotros, escuchar la palabra de Dios y sobre todo entender, discernir, aplicar y vivir cada uno de los principios de la palabra de Dios bajo el conocimiento claro de Dios mismo y su palabra. Así que antes de empezar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios en una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos en este día tan especial en el cual tú nos permites estar delante de tu presencia bajo tu gracia infinita. Gracias por tu misericordia que has manifestado hasta el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes, nos fortalezcas, nos bendigas, derrames de tu gracia sobre nosotros y nos tomes en tu diestra y nos sustentes y nos lleves al conocimiento de tu palabra para ponerla por obra y aplicarla y sobre todo, Señor, el conocimiento de la verdad, tesoro preciado para nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy continuamos valorando nuestra salvación en Cristo Jesús a través del entendimiento y discernimiento de la caída de Adán. Existe mucho que decir del momento de la caída de Adán. Lo veremos paulatinamente. Hoy nos damos cita en un gran evento en donde hay 3 participantes. El primero, un árbol. Pero antes de eso, debemos aclarar una cosa. Lo que vamos a hablar en este momento está en la palabra de Dios. El enfoque principal es la multiplicidad del pecado. La multiplicidad del pecado. Conociendo esto, vamos a valorar todavía más nuestra salvación en Cristo Jesús. Vamos a Génesis, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomando para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y los engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta es una evidencia en la cual Dios está viendo la multiplicidad del pecado en el hombre. No solamente el accionar del cuerpo, sino en los pensamientos del corazón, o sea, del alma. Digamos entonces que todo empezó con una planeación, ¿sí? Todo fue planeado. Satanás planeó. No solamente fue un evento aislado o fortuito. Satanás buscó al animal que iba a utilizar y buscó la debilidad de la raza humana. En este caso, era en una condición, en una situación, en un evento específico que iba a buscar en la mujer. En este gran evento llegaron a haber 3 participantes. Número 1, un árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal.
Este estaba a un lado del centro del huerto de Edén. Dice la palabra de Dios que en el centro del huerto estaba el árbol de la vida y a un ladito el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era un árbol, literalmente hablando, un árbol, así como el que conocemos, los árboles hoy en día. Hoy se ha convertido en un árbol histórico. No poseía ningún mal inherente en él, pues fue creado por Dios. Y todo lo que Dios creó es bueno. Era hermoso, era perfecto, el color, la forma, la altura, la extensión, su tronco, sus raíces, todo, e inclusive su fruto. El árbol era y fue, por lo tanto, la base de una prueba moral de parte de Dios para el hombre. Había tres cosas inherentes propias de este árbol, que parten por lo menos de él. Número 1, el estado futuro del hombre podría ser bueno o malo, dependiendo de su acción con el árbol y su fruto. Número 2, el hombre podría dejar a Dios que decidiera por él, pero Dios le dio el libre albedrío como un privilegio, así que Dios no iba a decidir por él en ese momento. Número 3, el árbol no era la práctica del conocimiento del mal. No, en ningún momento lo ha sido, ni fue, ni será. El árbol del conocimiento del mal y del bien representaba eso exclusivamente. Conocimiento del bien y del mal. Dios estaba tratando con el hombre al poner el árbol ahí en el huerto, específicamente en ese lugar, y se le dio una orden al respecto al hombre, y después se le dieron una serie de órdenes para mantener en buenas condiciones el ambiente, la condición en torno de todo el huerto. Satanás estaba presente ahí en el huerto de Edén. Seguramente ya andaba planeando todo. Seguramente ya andaba buscando. Fue a través de la serpiente que Satanás utilizó. La serpiente nunca fue Satanás. Fue un instrumento de Satanás. Entendámoslo así. El segundo participante fue la serpiente. La serpiente no decidió por ella. Fue utilizada por Satanás. Era hermosa. No solamente fue el instrumento que dirigió la tentación de Eva, sino que fue mucho más. Creación de Dios, al fin y al cabo. Buena, pero como instrumento de Satanás, llegó hasta ese punto. Satanás utilizó a este animal. Por lo tanto, no fue un incidente ocasional que pasó en un ambiente perfecto, en una condición perfecta, en el lugar perfecto que Dios había creado para el hombre y su ayuda idónea. Esta no fue una oportunidad de tentación usada por Satanás. Esto fue un suceso bien pensado, bien valorado, bien determinado, bien planeado por Satanás. Esto ocasionó la caída del hombre en el gran pecado original. Dios dio al hombre la opción de libre albedrío de él, que de él fuera el elemento decisivo en este gran pecado. Dios dio la prueba, pero proveyó también el beneficio completo al poner a un lado de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ponerlo a un lado del árbol de la vida. Dios dio el privilegio también en medio del huerto. Satanás dio la tentación, la aplicó, la preparó y proveyó
no digamos el beneficio, sino el maleficio completo de todos los apetitos carnales de la criatura humana. El hombre tenía el libre albedrío de elegir, de tomar su propia decisión, de hacer su propio plan y tomar su propia voluntad. Dios ya tenía planeado todo. Y Él, en su omnisciencia, sabía lo que el hombre iba a decidir. Pero Dios había preparado todo para el bienestar del hombre. El libre albedrío fue el privilegio que Dios dio a su creación. Un privilegio tan especial porque Dios amaba y ama y amará al hombre. La decisión entonces no estaba en Dios. La decisión entonces no estaba en su palabra. La decisión inclusive no estaba en Satanás. La decisión estaba en el punto que estaba recibiendo la tentación. En este caso era Eva. Y llegamos al tercer participante, la mujer. La mujer era única en su posición. Era la ayuda idónea para el hombre. Adán. Era carne de su carne y huesos de sus huesos. Por eso la eligió a Adán, a Eva. Dios le puso enfrente a todos los animales y Adán no encontró ayuda idónea para él. Y entonces Dios hizo a la mujer de él mismo, por lo tanto la hizo del polvo de la tierra también, porque el hombre era polvo. Y entonces Adán decidió, esta es mi ayuda idónea. ¿Qué pasó? ¿Decidió mal Adán? Continuamos. Dios la creó como una persona distinta, poseyendo ella misma su propia y distinta voluntad a la del hombre. Ella no fue la cabeza de la raza humana. Ella probablemente no recibió la orden oral de Dios de no tomar del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida. Fue Adán, y Adán le transmitió en forma oral la orden que recibió de Dios. Si ella hizo lo que hizo en su capacidad como ayuda idónea, mi pregunta es, ¿seguía siendo la ayuda idónea para el hombre? Sigamos. Ahorita respondemos esa pregunta. Ella fue sacada del cuerpo del hombre, sacada por lo tanto también de la tierra. Ella podía influenciar más en el hombre porque era la ayuda idónea. Entonces tal vez si Satanás hubiera tentado al hombre directamente, no hubiera caído porque la ayuda idónea le hubiera ayudado a no caer. Pero Adán no era la ayuda idónea de la mujer. Él era la autoridad. Por lo tanto, nunca se mencionó esto en la palabra de Dios. Y encontró la debilidad Satanás en la mujer. Eva en este momento representaba la criatura humana disponible entre las posibilidades del huerto de Edén. ¿Sí? Satanás eligió a Eva. Vino el pecado primero por Eva. ¿Cuánto tiempo pasó en que Eva, viéndose su condición inmoral, su moralidad perdida y muerta espiritualmente, que llegó con Adán a ofrecerle del fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal? Adán, cuando la vio con ese fruto, él vio a la ayuda idónea. Él vio a la mujer que Dios le había dado. Él vio toda la condición que tenía en su mente y pensamiento de la bondad, de la ayuda idónea,
Y no dudó en ningún momento de decidir él también en consumir, escuchar la voz de la mujer. Pero en ese momento la mujer no era ya la ayuda idónea de Adán. Ella ya había caído de su condición de ayuda idónea. Por eso lo llevó a caer también a él. Ahorita lo vamos a confirmar también eso. Este pecado es considerado como un término de dejar de oír la voz de Dios. Digamos así, la desobediencia del hombre en griego se pronuncia parakoeis, que significa dejar de oír. Por lo tanto, el pecado es también un principio variante de moral, inmoral. No es ausencia de moral, es sin moral. Ya tenían la moral. No podemos decir es amoral, no, es inmoral. Fuera de la moralidad, del principio moral. Dios le proveyó alimento físico en el huerto al hombre. Su cuerpo físico creado en la tierra se iba a alimentar de la tierra. Pero el principio que provenía de Dios mismo, el alma y el espíritu, el soplo de aliento de vida, era nutrido por la comunión de Dios con el hombre. El principio moral en el alma y el espíritu mismo en comunión con el Santo Espíritu de Dios. Por eso caminaban constantemente. Adán, cada vez que escuchaba la voz de Dios, corría a él. Pero en esta ocasión se escondió, declarando toda su condición de pecado. Pero volvamos a leer nuestro objetivo. Explicar el principio de multiplicidad del pecado en el hombre. Y lo más cercano es Génesis 6 con respecto a la humanidad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, toda decisión tomada en los pensamientos del corazón de los hombres era solamente el mal. Por eso decidió erradicar al hombre, a los animales, a las bestias, a las aves, a los reptiles de la tierra. Continuemos. Este pecado primario, el dejar de oír, ha venido mutando a través de los tiempos y de los siglos en una multiplicidad de maneras y variantes de pecado, dependientes de quienes lo practican. La desobediencia de Adán trajo un singular pecado que fue en esos momentos, en ese lugar, en la creación, algo extraño. Para la creación de Dios era extraño esa condición. En el huerto del Edén era extraño. Y moralmente hablando, era extraño también. Este pecado ha seguido mutando a través de los siglos, ocasionando un desorden espiritual, la carencia de la ley, la ausencia total de principios morales y por lo tanto la multiplicidad del pecado en cada individuo. ¿De qué depende esto? Depende de la personalidad del individuo, el tipo de pecados que tiene. Depende del estado de ánimo en el cual se encuentre y del ambiente del cual está rodeado, la condición de su pecado que va a cometer. La disposición ambiental, condicional, estructural y de sus propias emociones y sentimientos
lo que va a surgir como pecado. De su carácter va a depender también y de su temperamento. Es ahí la multiplicidad del pecado, pero todo se origina de un principio inmoral. Es por eso que el pecado original lo heredamos como principio inmoral, pero la práctica del pecado es personal y totalmente diferente al de los demás, porque somos diferentes en pensamientos y acciones. Por eso muchas de las cosas que nos rodean forjan nuestro carácter. El temperamento lo heredamos, pero el ambiente que nos rodea con nuestro temperamento nos lleva a pecar y a mutar, porque antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón por gracia de Dios y librarnos del pecado original y perdonar y limpiarnos de todos nuestros pecados, éramos criaturas hacedores de maldad. Todos, hasta su pastor y mi hermano y mi hermana y su hermana, sus hijos, mis hijos, todos nacemos en esa condición. Hermano, estamos entendiendo por qué la multiplicidad del pecado. Estamos entendiendo por qué nos es más fácil juzgar a otros, porque nos permitimos decidir la condición de pecado de los demás y no la nuestra. Porque etiquetamos a un hermano que hace 20 años pecó y se divulgó entre todos el pecado y para nosotros sigue siendo ese pecador, pero no nos percatamos del trabajo de Dios en la vida de ese hombre que ha sido continuo. El verdadero amor se manifiesta de Dios para con cada uno de sus hijos, desarrollándonos y llevándonos a ser mejores cada día. Servidores, instrumentos idóneos para forjar oportunidades para que muchos en su gracia le conozcan, le sirvan y le glorifiquen. Hermano, continuamos. Hay una segunda parte para terminar todo lo conversado. Por el momento, que la gracia de Dios esté con ustedes y también con nosotros. Que el Señor les guarde. Amén.